días, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a las emisiones del canal de YouTube de Periodista Digital en nuestro formato económico 9 de la mañana de este martes 18 de marzo de 2025 con Marta García a los mandos técnicos y un servidor de ustedes. Pues ya saben, aquí, como se dice en el sur, echando un rato. No olvidéis darle un like si os gusta este programa, porque eso además nos ayuda a un mejor posicionamiento en YouTube. Y si además pues os queréis hacer miembros de la gran familia de Periodista Digital, no me seáis agarraos por un módico precio, creo que son 2,99 €, una cantidad ridícula al mes, pues podéis disfrutar de las ventajas de la membresía de Periodista Digital. Hoy quiero hablaros de un tema que he venido detectando en los últimos días, que además preocupa y preocupa mucho. Yo siempre digo que mi audiencia y nuestra audiencia, y Alfonso Rojo, lo decimos, casi a diario es más política que económica, y sin embargo, pues seguimos creyendo firmemente en la necesidad de tener formatos como Generación Euro, donde os contemos de una forma rigurosa, pero no tan técnica como en otros medios. Por eso perseguimos poco a poco una mayor penetración de mercado, que diría un marketingiano, que a su vez diría Begoña Gómez. Yo soy marketingiana, no soy jurídico. Bueno, una mayor, en fin, cada vez bolsa de espectadores potenciales para contaros, insisto, de forma rigurosa, pero no tan técnica como otros medios, y eso sí, contándoos lo que a lo mejor otros os ocultan de la realidad de la información económica. Y hay un asunto capital, o si queréis que construya la oración de otra manera, si hay un asunto capital en los últimos meses, es que está pasándonos por delante una de las mayores revoluciones financieras y por tanto que afectará a todos los órdenes de nuestra vida y por ende social, económica, por supuesto, ya lo he dicho, institucional y política, cuál es la instauración y la implantación del euro digital. Nos quieren robar nuestro dinero, os quieren robar vuestros ahorros, van con todo y van muy en serio, y lo están haciendo delante de vuestras y de nuestras narices, y nadie o muy pocos se están enterando. La desaparición del dinero físico y su sustitución por el dinero digital, del cual además os están mintiendo y os están definiendo como lo que no es, va a ser una realidad, o eso es lo que quieren perpetrar, a partir del próximo mes de octubre. No es ninguna broma ni ninguna butad lo que os hemos venido diciendo en semanas y en meses anteriores acerca de la posibilidad de emitir, de seguir emitiendo, por supuesto, moneda, billetes físicos para entendernos, pero con fecha de caducidad. En los últimos días hemos oído, bueno, a Christine Lagarde, pero sobre todo a la señora Ursula von der Leyen, por ser muy respetuosos con ella, hablar, bueno, de que es muy pernicioso que la mayoría de los ciudadanos europeos tengan el dinero parado, es decir, quieren penalizar el ahorro, y notando, porque son múltiples las derivadas, de una forma ociosa, en inversiones ociosas, creo que era la traducción más exacta del inglés, es decir, depositado en cuentas corrientes a la vista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una persona, en el uso de su libertad individual, tiene todo el derecho del mundo a tener dinero en el banco, a tenerlo ahorrado, y a que nadie le diga dónde lo tiene o dónde no lo tiene que invertir, menos aún a que nadie, y menos aún que nadie, un gobierno, le convine a gastarlo. Le conviene a gastarlo, o le conviene a invertirlo, pero en inversiones que ese propio gobierno le señala, cuando no le obliga o le impone. Y le controle. Y llegará un momento en el que este euro digital estará tan absolutamente monitorizado que podréis, que os parece una distopía, que a lo mejor hay alguno que se está descojonando, sujetadles el cubata y ya veréis lo que tardan. Que os hagan ellos mismos la cesta de la compra y la lista de los gastos, tanto para comida, tanto para ocio, tanto para, dentro de esta maldita y perniciosa y ruinosa agenda verde, tanto para la agenda verde,
tanto para impuestos, no hace falta que hagáis la liquidación de Hacienda, ya os lo van a hacer ellos por vosotros, y desde luego pues dentro de lo que viene siendo, por poneros un ejemplo, la lista de la compra, pues a lo mejor no podéis invertir más de un 8% en carne de cerdo, un suponer, pero sí un 30 o un 40% en vegetales y frutas ecosostenibles del cojón de pato de la abuela que fuma, porque eso entra dentro de los objetivos de la Agenda 2030 y es muy del gusto del planeta, que de esa forma dejará de quejarse y ellos de llenarse los bolsillos. ¿Recordáis cuando hace años denunciábamos aquellas empresas que había puesto en marcha Bill Gates para producir carne vegetal y todas aquellas polladas con las que nos envenenan? Bueno, pues de esto va parte de la historia. Parte de la historia va también de engañar al personal y decir que esto es, bueno, como una suerte de criptomonedas, pero vamos con un cierto marchamo oficial. No es verdad. Otra mentira. Bueno, pero si el dinero en realidad ya es electrónico. Ya es electrónico, porque si el dinero son apuntes en cuenta, al final todo el mundo asume pues, que hay mucho más dinero en circulación del dinero físico que existe. O sea, una cosa es el dinero electrónico y otra cosa muy distinta, el dinero digital, que van a controlar el propio Banco Central Europeo. Os van a tener monitorizados a partir de ahora. Es el mayor robo, la mayor estafa, porque ellos, otra cosa poco conocida, gracias Mar Vidal este fin de semana por inspirarme, ya cuentan con legislaciones de excepción poco conocidas. ¿Acaso ignoráis o acaso no sabéis que, por ejemplo, en España, la Ley de Seguridad Nacional faculta, en circunstancias muy excepcionales, por supuesto, y por un tiempo determinado, no ad eternum, pero la posibilidad de que el Estado incaute vuestros bienes? Y dentro de vuestros bienes, pues los más fáciles de bloquear o de incautar son pues las cuentas corrientes, los depósitos a la vista. Los depósitos a la vista, por no, en fin, creo que es un término corriente que cualquiera puede entender, no es más que la cuenta corriente o aquellas tradicionales cartillas de ahorro que tenéis en vuestro banco. Todo esto es lo que quieren perpetrar, y dentro de todo esto, y mezclado con todo esto, porque tiene mucho más que ver de lo que parece, dos pilares básicos. Uno, el famoso plan Draghi, del que todo el mundo habla y no necesariamente bien, que imponía el gasto de un montante global de unos 800.000 millones, 650.000 que saldrían de cada estado, en la proporción que se estableciera, y otros 150.000 de créditos, por haceroslo muy simple, y los otros 800.000 millones que la señora Charo von der Leyen, la de los ponis y los 200 hijos, que luego no envía al frente de Ucrania, quiere sacarle a los estados para rearmarnos contra una guerra que está a 5 minutos de terminar. En total, en global, 1.600.000 o 1,6 millones de euros, para que me entienda bien todo el mundo. 1,6 millones de euros es más o menos, sin menos, más el PIB del Reino de España, en cifras oficiales. El PIB real ya sabéis que supera a los 2.100.000, 2.200.000, por razones que la calle y yo os he explicado aquí en alguna ocasión, pero el PIB oficial de España es aproximadamente 1,6, entre 1,6 y 1,7 billones de euros, y como no dejan de engordarlo con deuda y con gasto público, más todavía. Y nos vamos a quedar quietos, nos vamos a quedar parados ante este robo por parte de los estados. De momento, Donald Trump en Estados Unidos sí ha tomado medidas contra esta suerte de estafa digital. Habrá que ver si en la Unión Europea consiguen salirse con la suya o ocurre algo, no siendo lo que pueda ocurrir o no siendo lo menor una rebelión de los ciudadanos en todos los países miembros de los 27 estados de la Unión Europea, para que no nos sableen ante nuestras narices los ahorros y el dinero que nos ha costado muchos años, muchas décadas de esfuerzo, conseguir y ahorrar. Don Ignacio Vasco, muy buenos días. Muy buenos días, señor Campano. ¿Cómo está usted? No sé si se me ha ido un poco la mano en el editorial de entrada, que además ha sido mucho más largo de lo que suelo acostumbrar en el formato económico, en Generación Euro, en el que a veces me limito a la mera presentación. Pero a mí esto del control por parte de los estados, del euro digital, y de que terminen diciéndome en qué
puede Ignacio Vasco o en qué puede Eurico Campano gastar, en qué no puede gastar. No es que usted ya se ha pasado este mes, es que es como es como Matrix, es una distopía Absolutamente. Sobre total. todo, sí, sí, Dame tu absolutamente. opinión, que ya he hablado yo demasiado, Ignacio. Vamos a ver, suscribo palabra por palabra absolutamente todo lo que has dicho en la introducción, ¿vale? Es decir, al final esto no deja de ser un sistema de control social. ¿Cómo va a empezar? Bueno, primero es el acelerón, es decir, ¿por qué ahora y por qué correr tanto? Es decir, Lagarde lleva trabajando en este asunto desde que llegó, ahora quieren hablar de octubre del 25 y además quieren meter a todas las instituciones europeas, Comisión, Consejo, Parlamento. ¿Para qué? Para hacer una estructura legislativa donde el euro digital no sea una opción, sea obligatorio, es decir, solo tengamos el euro digital, lo cual es absolutamente distópico desde mi punto de vista en la situación que estamos ya 6 meses vista, ¿vale? Segundo punto, que exista esto supone que todos los ciudadanos europeos tenemos que estar identificados entre la Unión Europea, entonces con una identificación digital. Y ya vamos hacia un punto de control absoluto de las personas, absolutamente en todo lo que hacen. Y el tercer punto es ¿a qué viene esta velocidad? Es decir, es que a mí me ha dejado tremendamente sorprendido cuando la semana pasada salió Lagarde diciendo esto. ¿Qué ha pasado? O sea, para que de repente haya que correr y correr tanto. Claro. Bueno, tiene que ver con la deuda, ¿no? Tiene que ver mucho con esa deuda en la que tenemos que incurrir para rearmarnos porque los Estados Unidos van a dejar de pagar la fiesta. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con que la posición de los bancos centrales de todo el mundo se está reduciendo en deuda europea. Es decir, cada vez nuestra deuda está por debajo. ¿Por qué? Porque nuestra deuda se está pagando incluso por debajo del nominal de la deuda de muchos países. El bono alemán ha subido, ya está por encima del 3%. Que el bono alemán sea nuestra base y que esté sobre un 3%, pues esa base de la deuda supone que necesito tener control sobre todos los ahorros de las personas. Comentabas muy bien que el dinero electrónico, no el dinero digital, el dinero electrónico que está en una tarjeta que tú pagas y que es un apunte contable, pero esos euros no tienen un número de serie. La diferencia con el euro digital es que cada uno de esos euros, cada una de esas unidades va a tener un número de serie y un control y una trazabilidad. Es decir, yo sé por dónde ha pasado, yo sé dónde ha estado y yo sé cuánto tiempo está en tu poder. Entonces, el vencimiento de los ahorros, eso que ya están hablando muchos, el vencimiento de los ahorros está cada vez más en boca de todos y es bastante complicado, ¿sabes? Que podamos saber qué va a pasar o cómo nos van a controlar, porque una cosa es que nos digan que no lo van a hacer y otra cosa es que puedan hacerlo. Bien. Y es que si pueden hacerlo, pues, tienes, como tú hablabas antes de la Ley de Seguridad Nacional, pues si excepcionalmente quieren y pueden hacerlo, pues lo harán, ¿no? Si es que esto es así. Es tremendo. Y luego otra confusión, Ignacio, quieren equiparar al euro digital como si fuera lo quieren enmascarar así para torcer la voluntad o intentar distraer a los más informados o los más enterados de que esto, bueno, sería una suerte de criptomoneda más, cuando no tiene nada que ver con Bitcoin o con otras criptos que hay en el mercado. Claro. Eso es mentira, es decir, al final el Bitcoin es una moneda democratizada en la que no hay un dueño de esa moneda y la moneda se utiliza como un sistema de intercambio. Aquí yo tengo la propiedad absoluta desde el Banco Central Europeo y además las cuentas estarán en el Banco Central Europeo. Es decir, no van a estar en el BBVA, en el Sabadell, en el Santander, no, las cuentas van a estar en el Banco Central Europeo. Y los bancos actúan como gestores de ese dinero, pero no como fiduciarios, no van a tener el dinero en una cuenta suya, ¿vale? Entonces también el negocio bancario va a cambiar radicalmente. ¿En qué línea? Pues hay expertos bancarios que lo pueden explicar mejor. Yo me centro todavía en la parte económica y en la parte del euro, ¿no? De la CBDC, de la moneda digital. Y además en un momento en el que Estados Unidos lo ha prohibido. Claro. Es decir, nos quedamos absolutamente fuera. Una de las primeras cosas que hizo Trump hace algunas semanas, nada más llegar. Eso es. Entonces, al final, nosotros vamos en la dirección absolutamente contraria. La transacción, las monedas se basan en las transacciones que se vayan a producir. El euro se va a quedar como aislado absolutamente del resto, porque hablábamos del yuan digital, que también está avanzado, pero tampoco está lanzado, ¿vale? Tampoco tenemos ese yuan digital. Y luego yo voy a coger yuanes contra euros y me van a poder controlar y van a poder hacer trazabilidad de mi dinero. La verdad que esto cada vez es más distópico, cada vez es más extraño
a mí me tiene absolutamente Mucho. los pasos que se van produciendo, pero técnicamente todo esto es una locura. Es Es una locura en tan es una poco locura. tiempo Y luego, porque es algo muy opaco y no hemos tenido una información profunda. no, ninguna, cero. Como no la tenemos tampoco de gastar o aumentar el gasto en defensa en 800.000 millones. Pero ¿dónde y en qué? ¿Y en qué proporciones para cada país? ¿Y con qué fuentes de financiación? ¿Y qué tipo de Correcto. armamento? ¿Y en qué plazo se va a construir o se va a renovar ese armamento? Todo es opacidad. Por volver al euro digital. ¿Y qué va a pasar con las grandes entidades financieras o con los bancos tradicionales? ¿Qué le va a pasar aquí en España? Bueno, que a nivel mundial, salvo el Santander, todas son de un tamaño ni siquiera mediano, Bueno, prácticamente muy pequeño, ¿no? Con el Santander, con el BBVA, con el Deutsche Bank en fin, con cualquiera de las grandes entidades en los 27 países de la Unión que conocemos. ¿Qué va a pasar con sus balances? Me imagino que habrá que cerrar todas las oficinas bancarias, ¿no? Supongo que esto también lo hombre, tendrán previsto. pues las oficinas bancarias dejan de tener razón de ser, está claro. O sea, al final tú vas a tener un acceso a tu dinero de manera digital y a través de tu wallet, a través de tu cartera que te puede gestionar un banco o que vas a poder gestionar tú directamente con el Banco Central. Pero es que no tenemos la legislación. Es decir, es que tenemos que saber cómo se va a legislar todo esto, porque yo tengo muy claro cómo funciona el sistema cambiario, pero a día de hoy no tengo ni idea de cómo van a terminar de plasmar esto, porque al final estamos elucubrando sobre posibilidades. Es decir, ¿qué está muy claro? Pues que va a hacer falta una identidad europea para cada persona física, va a tener que tener una identidad europea que tenga un control y que vaya a ese wallet, a esa libreta, a esa cartera digital, ¿no? Donde Sí. tengas el dinero. Luego, ¿cuál va a ser el papel de los bancos y cómo lo van a gestionar? Pues no lo sabemos todavía. Lo sabremos próximamente si realmente se ponen las pilas para este punto de octubre. Yo quiero pensar que octubre lo que nos está indicando es que el euro digital va a poder salir adelante, pero ¿cómo y de qué manera? Pues ahora que tengo aquí a Lagarde al lado, pues perdón, a von der A Leyen von al der lado, Leyen. pues a von der Leyen nos tendrá que decir von der Leyen qué va a pasar, ¿no? ¿Cuáles son esas leyes que van a plantear al Parlamento Europeo? Porque a día de hoy en el común no tenemos conocimiento de cómo va a quedar todo esto. La verdad que es Y muy curioso, ¿eh? O es sea, muy curioso. esta aceleración tiene evidentemente razones que no manejamos, pero yo me decanto. Bueno, tú has comentado antes a Mar Vidal, está escuchando al gran Daniel Lacalle este fin de semana, que es como esa capacidad que tienen para enmerdarlo todo y no saber exactamente por dónde va, pero yo sigo sus tesis de que es un problema de deuda, como casi siempre. Es decir, es que la deuda es brutal y tenemos un problema. Y se la tenemos que pagar nosotros. Y los mismos, decía también Mark este fin de semana, los mismos que nos han metido en este lío son los que pretenden ahora vendernos no, ofrecernos no, que va, peor aún, imponernos la Sí, solución. A mí me falla sí. algo en el razonamiento, ¿eh? Sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, y es que además vamos a pagar el común por las decisiones políticas y ya no ahondamos en todo este problema de si como carne roja, si dejo de comerla, o si me puedo gastar o me puedo comprar un coche de un tipo o de otro porque me van a controlar mi dinero y me van a poder poner líneas rojas que no voy a poder gastar, ¿no? O mis ahorros durante determinado tiempo, que es una salvajada. Es decir, pues el ahorro líquido es un dinero que está invertido y yo puedo utilizarlo según me dé la gana o no, porque ya pago impuestos por él. No, el hecho de caducar los ahorros es de tal salvajada que, pues eso, pues vamos a un estado comunista en el que nos están engañando y que la propiedad privada no existe. Y es una salvajada, macho. O sea, yo es que Es estoy alucinado. más preguntas que a mí se me ocurren. Tú has hablado de una identidad digital o de un pasaporte Sí, digital o como lo quieran llamar, donde usted y yo y los que nos están viendo estemos registrados, pues prácticamente hasta la talla que gastamos de todo, ¿no? Y eso cómo se compadece con esas hordas, con esas oleadas, con esos millones de inmigrantes ilegales que nos han entrado desde que Angela Merkel se volvió loca en 2015 y que nos van a seguir entrando cada vez en mayor medida, en cantidad exponencial, durante los próximos años. Si muchos de ellos dicen que no pueden ser devueltos, en parte por razones humanitarias o de la índole que a ellos les parezca bien, y en parte porque no se sabe muy bien de dónde proceden, ni si son mayores o menores de edad, etcétera. ¿A estos también les van a poner el chip? ¿A estos también les van
les van a dar una identidad digital. Es que, Es es que no van a, acojonante, tío. es que no van a tener más remedio. Quiero decir, es que si tú planteas en estos términos la situación, ¿cómo narices lo vas a solucionar? O sea, ¿o qué vas a tener? ¿X mil fuera del sistema viviendo aquí? Sin posibilidad de tener dinero, sin posibilidad de relacionarse, sin posibilidad de hacer nada. Pues ahí Y sí aquí, que reventaba todo por los aires, macho. claro, o sea, es que, de verdad, o sea, es que esto es una esquizofrenia. O sea, necesitamos entender qué pasa aquí. O sea, no puede salir la gobernadora del Banco Central Europeo decir lo que ha dicho y que no pasa nada. Es decir, es que es acojonante, macho. O sea, es que a mí me vuelve loco. O sea, no soy capaz de entender por qué esta situación y además a esta velocidad. ¿Y por qué nos están contando esto? Es que toda esa gente está fuera del sistema por y para siempre porque es absolutamente imposible que puedan entrar. Es decir, es que la economía es sumergida, pero es que sin economía sumergida esa gente no va a vivir. O sea, el problema de los manteros se acaba inmediatamente. ¿O qué van a tener? ¿Un datáfono para cobrar? O sea, es acojonante. Claro, es que es todo tan ridículo. Claro, es todo tan ridículo que no tiene ni pies ni cabeza y no sé cómo lo vamos a poder manejar. Entonces vamos a estar muy atentos en las próximas semanas, en los próximos meses, a ver qué nos van contando y realmente hablar de cosas coherentes y de cosas concisas y que podamos tratar, porque es que esto es intratable. O sea, en este momento, cualquier persona que entre a la Unión Europea, por vía legal o ilegal, pero es que va a tener que tener una identificación para poder tener dinero que pueda gastar aquí. Entonces, ¿eso cómo se va a manejar? Una persona que venga con dólares, que va a llegar a una oficina del aeropuerto, va a tener que cambiar esos dólares, o sea, ese cambio cómo va a ser, porque es sobre dinero digital, va a tener un wallet temporal, o sea, todo ese funcionamiento de esa cotidianidad, de ese día a día que tenemos resuelto con el dinero metálico y con el dinero electrónico, no lo vamos a tener, perdemos esa capacidad. Entonces, si solo es obligatorio trabajar con el euro digital, porque también en los escenarios que se ha hablado en muchas ocasiones, oye, pues, macho, siempre se ha comentado que podíamos tener ambas monedas o que podíamos trabajar en diferentes líneas, entonces podía haber una cantidad de economía con el euro digital y además un euro hecho para la economía más macro, otro euro. O sea, hemos divagado mucho sobre esto, pero es que lo que ha dicho Lagarde es lentejas todos octubre de dinero digital. Pues eso no tiene sentido. O sea, no. Hay muchas aristas que no tienen solución. Está meridianamente claro. Y la última o la penúltima, nos prohibirán también comprar, porque claro, si no tenemos dinero físico en nuestras manos y somos como esclavos que solamente podemos destinar, sí, en teoría es nuestro, pero no es nuestro desde el punto y hora que te van a decir a qué tienes que destinar cada uno de los céntimos que tienes en este caso en tu cuenta digital. Y si yo quiero, por ejemplo, comprar Bitcoin o comprar cualquier otra cripto y no me autorizan, ¿qué hago? Joderme, claro. Claro, y aguantarte, eso es. Pero con eso y con cualquier otro bien que tú vayas a comprar. Es decir, si la transacción no está autorizada por un ente superior que no permite que eso se realice, por mucho que tú tengas 10.000 en un banco, una unidad de 10.000 que tú no controlas ni que puedes saber, pues va a llegar un momento que pues, ese dinero pierde valor y no está. O sea, yo es que, de verdad, llega en el momento que empiezas a escarbar, está todo cogido tan con alfileres, sí, que es por narices, esto hay que hacerlo así, por narices, este es el camino para, en virtud de salvar la economía, salvar el euro, salvar la Unión Europea, salvar, ¿sabes? Salvar al soldado Ryan, pero al final no sabemos el detalle que de verdad tenga esto. Es decir, esto necesita una ley con un clausulado en el que diga 1, 2, 3, artículo 1, ¿sabes? Y entender bien qué está pasando. Pero es que las preguntas que te asaltan es que tienen que ver con todo. Es decir, comprar un terreno, comprar una gallina, comprar un bolígrafo, llevar al veterinario al perro, ¿sabes? Todo. No sé, comprar un medicamento. Ir tú al médico, pagarte una sanidad privada, yo qué sé, o comprarte un todoterreno, un vehículo de alta gama, o un Dacia Santero, o un Skoda, o un Kia, o comprarte pues cualquier cosa. Anda, mira, fíjate, resulta que había marcas que en los estados comunistas solo se podía comprar una determinada marca en un determinado momento. ¡Qué casualidad! Vamos a no eso. es tan distópico, ¿verdad? No, ¿qué va a ser distópico? Claro, ¿por qué? Vamos Porque si no podemos comprar un coche chino si queremos, o un coche alemán, o un coche tal,
por las razones que sea o que quieran controlar. Entonces, ya, sin ser sensacionalista, macho, o sea, necesitamos aterrizar todo esto. Necesitamos entender qué va a pasar. No puede ser que la economía europea esté en esta sin razón de la de no entiendo los ciudadanos de Europa, no entendemos qué narices pasa con nuestro dinero. Leches. O sea, es que esto es para quemar los congresos y los parlamentos, macho. O sea, no sé. Totalmente. Que no tiene Desde sentido. luego, y desde luego no para seguir votando, en este caso no ya solamente los españoles y los franceses y los Todos. italianos, bueno, los belgas, como no les tenemos demasiado cariño por razones históricas, seculares y que tienen mucho que ver con las putadas que nos llevan haciendo en varios frentes en las últimas décadas, pues ni les miento, ¿no? Los alemanes, pues no sé, los daneses, seguir votando, pagando, callando y tragando, ¿no? Pues ya saben ustedes, Bueno, amigo pues, Eurico, ustedes en las próximas europeas, cuando sean, son cada 5 años, fíjate si son listos estos, que no son cada 4, estos se las hacen cada 5. ¿Saben lo que gana un eurodiputado? 16.000 euros al mes, más otros 10 o 12.000 de libre disposición para contratar asesores. Si me seguís justificando el voto, iba a decir en todas, pero bueno, hoy estamos hablando de Europa, en las elecciones europeas, de verdad me darían ganas, con todos los respetos, de preguntar a mi interlocutor si se le está quedando cara de muy gilipollas, regular de gilipollas o solamente un poquito gilipollas. Porque con esta realidad que estamos dibujando hoy, don Ignacio y yo, que mañana seguiré dándole vueltas a la misma con Gustavo Martínez, que es otro economista y otro private banker que sabe, lenguas muertas, vivas y semovientes de todas estas cuestiones. A la calle esta semana no le tengo porque está toda la semana en México, pero la semana que viene hablaré también con Daniel de esta historia. Ayer ya apuntábamos algunas cuestiones en nuestro formato político en la retaguardia con José Ramón Riera, con Ignacio Vasco. No os preocupéis que aquí vamos a seguir contándoos todo lo que sepamos, todo lo que nos vayan diciendo y sobre todo haciéndose una interpretación que a algunos le parecerá correcta, a otra menos, pero desde luego será una interpretación libre. Y después vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Don Ignacio Vasco, como siempre un placer. Creo que cuando nuestros espectadores vean esto es martes 18, creo que mañana usted y yo comemos con el gran Riera, con los amigos del Foro Canario, para presentar vuestro libro y luego por la tarde pues nos veremos en la presentación del mío. Y recordar también en este formato que el 7 de abril en el Aula Magna del CEU, en la calle Julián Romea 23, Aula Magna del CEU, esa gran institución en la que muchos tuvimos el privilegio de estudiar, pues don Ignacio Vasco y don José Ramón Riera presentan su libro, El ocaso del estado del bienestar, en la mejor compañía. En la mejor compañía, en la de Alfonso Bullón de Mendoza, que es presidente de esa digna institución y que él no me va a recordar porque yo creo que llevo más de 20 años sin verle, pero yo le recordaré que siendo muy jovencito, él y yo, pues siendo un pipiolo de 19, 20 años, él me dio a mi clase de historia en periodismo en el CEU, y estará también en la mesa Vieito Rubido, el director del debate, y Daniel Lacalle, que ha escrito un excepcional epílogo del libro de Vasco y de Riera, el prólogo de Vieito Muy Rubido. agradecido tanto por ese prólogo y por ese, muy agradecido por ese prólogo y por ese epílogo, de verdad. De verdad que sí. Por dos grandes. Además son dos personas que realmente hacen mucho por la sociedad civil de este país y hay que ponderarlas como... Hay que cuidarlos porque cada vez son menos y además cuando son de tal brillantez. Vieito, como uno de los periodistas más excepcionales que tenemos, y Daniel Lacalle, pues como desde luego el economista más excepcional de España, con permiso también de Riera, que es otro grande, y uno de los 10 economistas más influyentes del mundo. Mejor prólogo y mejor epílogo para vuestro libro no lo podéis haber tenido. Y además recomiendo su lectura porque el prólogo de Vieito es cariñosísimo, de verdad, y es un prodigio de humanidad, y además está excelentemente bien escrito, como todo lo que hace Rubido, y tiene una gran pluma. Y el epílogo de Daniel Lacalle, pues en fin, pues verdades como puños y también de imprescindible lectura. Enhorabuena, Ignacio, enhorabuena por vuestro libro y nos vemos mañana en la comida, por la tarde la presentación, y el día 7 de abril, que es lunes, la semana justamente anterior a Semana Santa, ahí tenemos otra cita, no me faltéis.
hasta completar aforo, por supuesto, pero bueno, es enormemente grande el aula el aula magna del CEU. Ignacio, un abrazo, cuídate y hasta dentro no de unos días, en este caso hasta dentro de unas horas. Hasta luego. Un abrazo grande, Ignacio Vasco. Gracias también a todos vosotros. En unos minutos, Generación Euro.